Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios y el Padre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar lo que es el Salmo 17. ¿De qué se trata el Salmo 17? El Salmo 17 nos exhorta a nosotros a tener cuidado con lo que nosotros oramos, con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros pensamos, y cómo actuar después de que hemos pecado, de que hemos errado, de que hemos fallado al blanco. Ustedes saben que David pecó con Betseba, con Betsabé. Después que él peca, viene un periodo de reflexión y de preocupación. A diferencia de un impío, la persona que está en el camino de Dios no es que no va a fallar, sino que cuando falla, retorna a Dios en arrepentimiento. A diferencia del impío, que el impío sabe que hizo mal y sigue haciéndolo mal y no regresa a Dios. Entonces, todos fallamos. La diferencia radica en que hay algunos que fallan, reconocen y regresan a Dios para hacer lo correcto o haciendo lo correcto. Y hay otros fallan, pecan y siguen ese camino. David era de los primeros. Ahora, David cometió muchos errores, como todos nosotros. Y uno de los errores que cometió David es que tú tienes que tener cuidado con lo que tú le pides a Dios en tus oraciones. Porque muchas veces nosotros queremos autojustificarnos y creemos que estamos bien y que nada pasa, no hay nada malo en nosotros. Y a veces le pedimos hasta a Dios que nos pruebe para que para que Dios vea la integridad de nosotros. Y a veces Dios te manda esa prueba y tú te quemas, tú fallas. Porque Dios examina el corazón, examina la mente, entra a lo más profundo del alma y dice, oh, mira, aquí, este es el punto donde tú fallas. ¿Tú quieres que yo te pruebe? Vamos a probarte para que tú veas. La oración, amados hermanos, es con razonamiento. No puede ser con palabras vacías. Tú tienes que saber lo que tú estás orando. En el hebreo, orar tiene que ver con eso, una autorreflexión. Si me escuchan un sonido, un pitido, es porque he estado congestionado. Así que me disculpan. Tiene que ver con autorreflexión. Cuando tú ores, tienes que saber lo que tú estás orando. Ora con el entendimiento, pero también ora con el espíritu. Orar con el entendimiento y con el espíritu van de la mano. Y eso es otro tema que trataremos más adelante. Así que voy a leer el Salmo y comentamos. Salmo 17. Oye, oh Eterno, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Es decir, Dios, por favor, escúchame. Voy a decirte algo. Voy a pronunciarlo con mi boca. Dice de labios sin engaño. Es decir, lo que David está diciendo es de su corazón, de lo más profundo de su ser. Es una verdad. Él no está orando o diciendo palabras por decirlas. Recuerden que la palabra en la boca hay bendición
y hay maldición, tú puedes pronunciar, tú puedes dar vida o tú puedes dar muerte. Así que hay que tener cuidado. Dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos mi rectitud. Entonces, cuando uno ora, dice la tradición judía, que cuando uno ora, uno tiene que tener mucho cuidado, porque hay 7 cielos y nuestras oraciones tienen que perforar, atravesar esos 7 cielos hasta llegar al trono de Dios. En ese proceso hay seres espirituales que examinan estas oraciones antes de que llegue al trono de Dios. ¿Y para qué examinan estas oraciones? Para ver si estas oraciones proceden de un corazón puro. Si lo que tú estás diciendo con tu boca es genuino. Y si es genuino, entonces tu oración llega directo al trono de Dios. Y Dios dice entonces qué se va a hacer con tu petición. Pero si tu oración no es con labios genuinos, con un corazón sincero, entonces tu oración se transforma en espíritus negativos. Y esos espíritus negativos entonces descienden sobre ti para llevarte a procesos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que David está diciendo aquí, mi oración hecha de labios sin engaño. Cuando tu oración cuando tu oración es de labios sin engaño, dice el verso 2, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. O sea, cuando mi oración sea genuina, yo voy a ver la salvación que viene de Dios. Porque Dios va a ver. Y si es genuino, si es verdadero, si lo que tú estás diciendo es verdad, entonces Dios va a te va a otorgar la salvación que tú estás pidiendo. Dice, vean tus ojos la rectitud. ¿Qué David está pidiendo? Ven, ve mi corazón, ve mis pensamientos, analízalo, chequéame, Señor. Porque yo estoy tratando de ser una mejor persona. Yo he fallado, yo he pecado, pero ya yo no tengo ese pensamiento de maldad. Ya yo no tengo esas acciones malas. Eso es lo que David está diciendo. Ustedes saben por qué Pablo dice el Dios y el Padre de Yeshua. ¿Y por qué se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque ellos fueron probados y en las cosas donde Dios los probó, ellos hallaron gracia delante de Dios y pasaron la prueba. Cada uno tuvo una prueba muy especial. Y por eso, cuando tú dices, cuando en Efesios te dice el Dios y el Padre de Yeshua, es porque tú estás en el mérito de esa prueba que fue exitosa. Es decir, Yeshua pasó la prueba, Jesucristo pasó la prueba. Y yo estoy orándole al Dios y el Padre de Jesús. Y yo estoy orándole al Dios y al Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo estoy orando en el mérito de ellos, por cuanto ellos pasaron la prueba. Eso tiene otras connotaciones que en la medida que vayamos estudiando, la iré desglosando. Verso 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Esa traducción es un poco dudosa. Yo estoy leyendo de la Reina Valera de 1960. Porque no es verdad que cuando David fue probado, tuvo éxito. David no tuvo éxito en la prueba que tuvo. ¿En qué prueba fue la que David falló? En la prueba de
Betsabé, en la prueba de Urías. David falló y cuando Dios lo visitó, David se dio cuenta de que le había fallado a Dios. David no tuvo éxito en esa prueba. Y dice David, en esta traducción dice, me ha puesto a prueba y nadie inicuo allá. Eso es mentira. Porque sí, David fue encontrado falto delante de Dios en esa prueba. Y en otras pruebas más. Pero esa fue la prueba crítica en la vida de David. Así como todos nosotros hemos tenido pruebas críticas, muy difíciles. Y se ha resuelto que mi boca no haga transgresión. Dios lo prueba, David falló. Y ahora dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, los expresamos con nuestra boca. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces lo que pensamos cosas malas y las materializamos con la boca. Fíjense el poder que tiene la declaración verbal. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces esas declaraciones verbales nos llevan a nosotros a cometer eso que nosotros estamos decretando para nosotros mismos. Entonces, David asumió que él iba a pasar la prueba, pero él no la pasó, porque cuando Dios se la puso, lo encontró falto. Y eso es muy peligroso. Eso es una enseñanza que David nos está diciendo, nos está dejando. Ten cuidado con lo que tú le pides a Dios. Ten cuidado con lo que tu boca dice. Ten cuidado con los pensamientos que se gestan en tu corazón y en tu mente y luego tú los expulsas con tu boca. Mucho cuidado con eso. Verso 4. En cuanto a las obras humanas, por las palabras de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. ¿Qué significa la senda de los violentos? ¿Qué significa la senda de los violentos? La senda de los violentos, la senda de los impíos, significa que ellos hacen una cosa, saben que le hicieron mal y siguen haciendo lo malo. Entonces, Dios siempre nos da a nosotros la oportunidad nosotros tenemos dos oportunidades que Dios nos da. O tú, dos opciones, o tú actúas justamente o tú actúas impíamente. Tú eliges, eso es lo que Dios te pone. Tú eliges, mi hijo. Este es el camino. Yo te presento estas opciones, tú las eliges. O tú actúas en rectitud o tú actúas en maldad. Yo te aconsejo que me imites a mí y haz conforme a mis obras. Haz conforme a lo que yo estipulo. Con lo que yo te estoy diciendo que haga, que está en la Torá de Moisés y en todas las Sagradas Escrituras, que Dios te dice que hagas, si tú haces conforme a eso, tú estás en un proceso de imitación a Dios. La imitación a Dios nos eleva. Cuando tú imitas a Jesucristo, tú estás elevando tu alma y tú estás siguiendo el camino que Dios ha trazado que conduce a la vida eterna. Por eso, imitar a Jesús es el camino que te conduce a la vida eterna. No imitar a Jesús es el camino que te conduce a la destrucción. Entonces, la imitación es fundamental en la vida de todo creyente. Cuando tú imitas el camino de los violentos, el camino de los violentos, el camino de los impíos, tiene una consecuencia. Imítalo y vas a saborear el camino de los impíos, las consecuencias de ese camino. Imita a Jesús y vas a saborear las consecuencias de eso. Es tan sencillo como eso. Está en ti elegir cuál es el camino que tú quieres escoger. Dice verso 5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Está claro, si yo ando en el camino de Dios, si yo me sostengo en su camino, Dios tiene que respaldar lo que está establecido, que significa andar en su camino y la consecuencia de su camino. Porque si Él dice algo, es porque Él lo respalda. Porque Dios no dice cosas por decirlas. Y eso es lo que David está diciendo. Yo me he guardado de la senda de los violentos, sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. Entonces, cuando Dios ve que tú estás caminando en su camino,
No es que no te vayan a pasar muchas cosas porque hay elementos externos. Recuérdense que en este mundo nosotros no estamos solos. En este mundo nosotros no estamos solos y fallamos, aunque andemos en el camino de Dios, fallamos. Pero si perseguimos perseverando en ese camino, tenemos por seguro que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios está contigo y la instrucción de Dios te infunde aliento. Salmo 23, que en su momento lo estudiaremos. Entonces Dios te va a ayudar a que tú camines y te va a ayudar a levantarte cuando tú caigas. Eso es lo que David está diciendo acá. Dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Cuando tú invocas a Dios con un corazón genuino, Dios te escucha. Y Dios, antropomórficamente hablando, dobla sus oídos a escucharte. Dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. ¿Qué es lo que pasa? David siempre tuvo cuidado en la mano de quién caer, o en la mano de Dios o en la mano de los enemigos. La gente que te rodea o que vive pendiente de ti, lo que quieren en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría es que tú te caigas y ellos caerte encima y comerte vivo. Y ahí no hay misericordia, ahí lo que hay es un juicio falso sobre tu persona. Entonces, David siempre pidió caer en la mano de Dios porque Dios lo sabe todo y conoce todo. La gente solamente juzga según lo que ve desde afuera. Pero Dios juzga porque lo ve todo. Dios lo ve todo, de tu pasado, tu presente, tu futuro, tus circunstancias, tus intenciones, lo que hay en tu corazón. La gente no, la gente lo que ve los externos y siempre vive emitiendo una opinión. Y la mayoría de las opiniones que la mayoría de las personas emite es un juicio implacable contra ti que la llama del infierno vengan y te arropen y te hunden lo más profundo del infierno y que el Satanás te coma vivo. Eso es lo que así es que la mayoría de las personas juzgan. Y David tuvo mucho cuidado de eso. Por eso David no. Yo quiero que sea Dios que me juzgue, no ustedes. Porque si fuera por ustedes hace rato, la tumba me hubiese tragado vivo. Eso es lo que David está externando aquí. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Dios examina y Dios tiene la facultad como el creador de todas las cosas de decir si se te va a pasar por un juicio o si ese juicio se va a abolir. Si lo que pesa sobre ti va a tener una consecuencia, o si lo que pesa sobre ti él simple y llanamente lo va a eximir, te va a limpiar y va a decir, no, yo veo esto, esto y esto, yo te declaro inocente. Solamente tu Padre, el creador de todas las cosas, es que en definitiva puede mandarte un juicio de destrucción o de corrección o mandarte o simplemente abolir el juicio o simple y llanamente pasar por encima de eso malo que tú hiciste y ponerlo en el baúl del olvido y seguir examinándote a ver cuál es definitivamente la intención de tu corazón. Y eso solamente el que te hizo puede hacerlo. El que te creó puede hacerlo. Recuérdense que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones en el tribunal celestial. Al tener tantas implicaciones, Dios tiene sumo cuidado a la hora de emitir un juicio, una condena sobre una persona. Porque recuérdense, tenemos soplo divino en nosotros. Hay una parte de Dios dentro de nosotros.
Y hay que tener, y Dios tiene mucho cuidado con eso. Dios tiene mucho cuidado de sus hijos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Los ojos tienen, el iris tiene mucha protección. El ojo en sí tiene varias capas de protección. Entonces, cuando Dios te protege, forma varias capas de protección alrededor tuyo. Eso es lo que David está diciendo acá. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Guárdame, Señor, como está diseñado el ojo, con tantas capas de protección. Guárdame, Señor, de todas estas amenazas, de la gente, de mis enemigos que quieren mi vida. Mis enemigos no quieren que yo me vuelva a ti. Lo que ellos quieren es destruirme y comerme vivo. Pero yo sé que lo que tú quieres de mí es bien y que yo regrese a ti para tú galardonarme con la vida eterna. Eso es lo que David le está diciendo y lo vamos a ver al final del Salmo, la afirmación. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para acecharnos por tierra. ¿Qué significa envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente? ¿Qué es la grosura? Se puede entender que la grosura se refiere a las cosas materiales, a las cosas que son de este mundo, a todas esas elementos, dinero, bienes, tierra, etcétera, etcétera. No es que es malo. Lo material no es malo, porque Dios ha hecho lo material. El problema está cuando tú coges lo material y con eso tú te quieres cubrir y creer que todo eso es lo que a ti te protege. Y David está diciendo, esta gente están en su grosura, en sus cosas materiales, con su boca hablan arrogantemente porque ellos piensan que sus cosas materiales los va a proteger y es lo que le da dignidad a ellos. Y es lo que lo justifica. No, las obras buenas que tú haces son las que hablan de ti. Lo que tú hablas de Dios y lo que tú haces en tu imitación a Dios es lo que habla de ti, no las cosas materiales que tú tengas. Hay un evangelio por ahí que solamente te habla de cosas materiales, como que las cosas materiales es lo que tienen que hablar de ti. Eso es mentira, eso es un engaño de Satanás. Repito, no es malo tener cosas materiales. El creer que el evangelio es cosa material y el creer que las cosas materiales son las que están hablando de ti delante de Dios, eso está mal. Porque no porque yo tenga dinero, significa que la bendición de Dios la que me alcanzó. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del enemigo. Tener cuidado con eso. Verso 11. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Verso 12. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Los leones están esperando allá en el escondite a ver que él pase por ahí, el chiquito. Entonces no han visto esos videos, esos documentales en la selva, que lo primero que se van son los chiquitos, los indefensos. Ahora, un león cuando se enfrenta a un toro fuerte con estos cuernos grandes, se le hace más difícil. Entonces los leones y todos esos cazadores que andan en la selva, ¿qué es lo que hace? Que primero atacan a los chiquitos, se meten en las cuevas, ahí, y mira, ese está solo, tíratele encima, rían y le saltan y se lo comen. Así son aquellas personas que tienen esa grosura, esos poderosos que tienen cosas materiales. Lo único que tienen ellos son cosas materiales. David se está cuidando de ellos porque David, el legado que David quiere dejar es que tú te acerques a Dios, que eso es lo bueno, lo eterno, que tú te reconcilies con Dios, y por eso escribió los salmos. Mientras los que tienen grosura te dejan casas, ropa, bienes, dinero en los bancos, David no se está preocupando por eso, aunque David lo tenía en su equivalencia, tenías caballos, dinero, etcétera, pero David lo que quiere dejarle es un legado, de que su legado sea tal que lo que él escribió, los salmos, parte de su legado, permita a quienes lo estudian acercarse a Dios con sabiduría, obtener sabiduría divina. Eso es el legado de David. Por eso él dejó los salmos. Dice verso 13, levántate, oh Eterno, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada.
de los hombres con tu mano, oh Eterno, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Si Dios lo ha bendecido, tienen cosas materiales que son de Dios, porque de Dios procede todo, pero son gente mundana que nada más piensan con el vientre, que nada más piensan en este mundo, no piensan en el mundo que viene después de este. No están pensando en el mundo venidero, donde el que pase allá verá el rostro de Dios. Y ver el rostro de Dios significa que en este tiempo donde nosotros estamos, en esta era, en la era presente, tú hagas el bien, tú ayudes al necesitado, tú des de acá, o sea, tú des ofrendas de caridad al que lo necesita. No es comprar música, no es comprar asientos, no es comprar jipeta para el pastor de la iglesia. No, es ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado. Eso es aplicar la justicia de Dios, eso es ver el rostro de Dios, eso es sembrar en este tiempo para ver el rostro de Dios en el mundo venidero. Cuando tú lo haces con el corazón y la intención correcta, porque porque tú des dinero, ya Dios te va a garantizar un puesto en el mundo venidero. No, porque todo le pertenece a Dios. Tú tienes que tener la intención correcta en tu corazón a la hora de dar al necesitado. No buscando la gloria de los hombres, sino buscando la gloria de Dios. Cuando tú buscas la gloria de Dios, cuando tú andas en el camino de la luz, entonces tú tendrás, digamos que la oportunidad, no quiero decir el derecho, pero la oportunidad, la gracia para ver el rostro de Dios en el mundo venidero, en el cielo nuevo y la tierra nueva, libro de Apocalipsis. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso es un código que David está tirando ahí de la resurrección de los muertos. Dice, verso 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Lo que decíamos cuando hacemos obras de bien. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo así que despierte a tu semejanza? David está diciendo que cuando él muera y resucite, él va a ver la imagen del Dios invisible. Él va a contemplar el cielo nuevo y la tierra nueva. Él va a ver el rostro de Dios, la manifestación de Dios para aquellos que perseveran en confianza, en rectitud, para aquellos que han creído y actúan en el camino de la luz. Eso es lo que David está diciendo acá. Eso es lo que David te está diciendo acá. Las bendiciones materiales son para hacer justicia en este tiempo. Y para, si tú haces lo correcto, ver el rostro de Dios, contemplar su divina presencia en el mundo venidero. Cuando mi alma se despierte en la resurrección de los muertos, no pasar al lago de fuego, sino contemplar el rostro de Dios, contemplar su divinidad, contemplar su verdad absoluta y gozar de ese tesoro que es la vida eterna para aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida. Y que Yeshua Hamashiach con su sacrificio ha abierto ese mundo que antes estaba cerrado. Porque el cielo nuevo y la tierra nueva antes estaba cerrado, pero con su sacrificio ese camino que conduce al Edén donde anteriormente estábamos se abre. Ese es el sacrificio de Yeshua. Y para todos aquellos que estamos bajo la cubierta de las sombras, de las alas del Altísimo, por cuanto hemos confiado, vamos para allá. Así que, amado hermano, las bendiciones que Dios te da, actúa con sabiduría en este tiempo. Ten cuidado con las cosas que tú pronuncias con tu boca. Ten cuidado con el camino que tú eliges. Ten cuidado con lo que tú piensas y con lo que tú dices. Confía en Dios, que aunque caigamos, Él nos levanta. Aunque nos sentamos derrotados, aunque pasemos procesos, Él nos hace nuevamente, nos hace nueva criatura en Cristo Jesús, en el Mesías, en su palabra. Amados hermanos, en el nombre de Jesús,
Shalom.